¿Y si los edulcorantes estuvieran arruinando tu dieta y tu salud? ¿Son tan buenos como nos cuentan? ¿Qué problemas reales puede traer el consumo continuado de edulcorantes a altas dosis? Alejándonos, eso sí, de la quimiofobia y del miedo irracional a lo artificial. ¿Es mejor tomar azúcar o mejor tomar edulcorantes? Aquí Borja Bandera, médico especialista en endocrinología y nutrición. Hoy abordamos la realidad de los edulcorantes con la evidencia científica que tenemos a día de hoy. Los edulcorantes son sustancias naturales o artificiales que añaden dulzor a los alimentos o productos. Se suelen utilizar como sustitutos del azúcar y están por todos sitios. Yogures, barritas energéticas, batidos de proteína, refrescos cero, postres, galletas, en todos sitios. ¿Pero por qué se utilizan masivamente? Pues muy fácil. Primero, porque la población ha tomado conciencia de los peligros de excedernos en el consumo de azúcares simples, pero también porque naturalmente viramos hacia el sabor dulce. Nos encanta, el sabor dulce es nuestro sabor favorito y pues nuestro cerebro también lo adora. Dulce significa energía, pero un exceso de dulce en la dieta también nos trae otros problemas, como aumentar la ingesta energética total diaria. El dulce nos hace comer más, pero de esto hablaremos más tarde. Ahora, para entender qué edulcorantes son mejores y cuáles son peores, primero necesitamos conocer cómo se clasifican. Los edulcorantes se suelen clasificar atendiendo a si son naturales o si son artificiales, pero también a si son calóricos o no calóricos. Nosotros vamos a utilizar la primera clasificación. Los primeros, los edulcorantes naturales, son sustancias que están presentes en la naturaleza. La mayoría, aunque no todos, son polialcoholes, es decir, pequeñas moléculas parecidas al azúcar que están presentes en el mundo vegetal, en algunas plantas o en la corteza de algunos árboles, por ejemplo. Y seguro que te suenan, terminan en ol, el xilitol, el sorbitol, el maltitol, el eritritol, el lactitol o el mannitol, por ejemplo. De entre todos los que he mencionado, el eritritol tiene menor dulzor que el azúcar y es mejor tolerado a nivel digestivo, porque uno de los problemas de este grupo de edulcorantes es que se toleran mal a nivel digestivo. Además, el eritritol preserva sus propiedades endulzantes cuando se calienta y por eso se suele utilizar mucho en repostería. Después tenemos otros edulcorantes naturales al margen de los polialcoholes, como el extracto de fruta del monje. Este edulcorante se ha puesto muy de moda y proviene de la planta Chiraithia grosvenori. Si queréis hablamos del monk fruit o del extracto de fruta del monje en otro vídeo. También tenemos los famosos glicósidos de steviol, es decir, la stevia. Estos glicósidos se encuentran en las hojas de la planta Stevia rebaudiana, se llevan consumiendo durante muchísimo tiempo, sobre todo en las poblaciones indígenas de Paraguay, y muchas veces se vende junto al eritritol. Tenemos por supuesto la miel, y pronto tendremos un vídeo completo sobre la miel hablando de sus pros y sus contras. La miel tiene unas 3 calorías por cada gramo de producto, mientras que el azúcar tiene un poco más, unas 4 calorías por cada gramo de producto. La mayoría de estos edulcorantes naturales, salvo la fruta del monje y la stevia, tienen cierto contenido calórico, aunque normalmente menos que el azúcar. Por ejemplo, 100 gramos de xilitol tiene unas 240 calorías, pero muchas de ellas no se aprovechan porque no se digiere correctamente. De hecho, este es el motivo por el cual produce síntomas digestivos como distensión abdominal y flatulencias. De todos ellos, el eritritol es el que menor contenido calórico tiene, con 20 calorías por cada 100 gramos, muy poquito. Esto, junto a las ventajas que acabo de comentar, lo hacen una buena opción entre los edulcorantes naturales. Ahora veamos los edulcorantes artificiales. Estos no tienen calorías o tienen muy pocas, y su dulzor es todavía mayor al del azúcar. Por eso a veces se llaman edulcorantes de alta intensidad, y son los que más rechazo causan en la población, precisamente por ser artificiales, pero también los que más se han estudiado. Tenemos la sacarina, el aspartamo, que es una combinación de 2 aminoácidos, el ácido aspartico y la fenilalanina. Tenemos a la sucralosa, al ciclamato, al neotamo o el acesulfamo de potasio. Por ejemplo, la Coca-Cola Cero y Pepsi suelen utilizar aspartamo y acesulfamo K. Muchos suplementos dietéticos y deportivos usan sucralosa. El Red Bull Cero también usa la sucralosa, que es la Splenda. Pero ahora vamos a entrar en el meollo del vídeo de hoy. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando tomas edulcorantes todos los días? Lo primero que tienes que entender es que los edulcorantes se siguen relacionando con problemas metabólicos y obesidad. Hay cada vez más evidencia que nos dice que los edulcorantes no solo no solucionarán las enfermedades metabólicas, sino que pueden favorecerlas. ¿Cómo puede ser esto? A ver, es muy difícil aquí establecer causalidad. Existen muchos factores de confusión. Por ejemplo, los pacientes con obesidad tienden a tomar más refrescos light o cero precisamente porque quieren bajar de peso, pero eso no indica necesariamente que estos sean los causantes iniciales de su problema.
como es obvio. En todo caso, sí es bastante plausible el que haya una relación entre edulcorantes y obesidad, precisamente porque la obesidad no es un problema matemático de calorías que entran y calorías que salen únicamente. Esta es una perspectiva totalmente reduccionista. Es un problema de conducta alimentaria, y si los edulcorantes modifican nuestra conducta alimentaria, como ahora veremos, hacia alimentos más dulces, más calóricos, o simplemente no sacian tanto nuestro apetito, pues los consumidores de edulcorantes, a largo plazo, no en un día, ni en una semana, ni en un mes, van a seguir teniendo un desbalance energético y perpetuando su problema. Sí, a corto plazo estaremos sacando calorías de la ecuación y perdiendo peso, pero a largo plazo esas calorías entrarán por otro sitio. También tenemos evidencia de que la microbiota expuesta a edulcorantes, después hablaremos largo y tendido de la microbiota, es capaz de retener más energía de los alimentos y por lo tanto facilitar la obesidad, o que incluso pueden modificar la producción de insulina por el páncreas, aunque esto sobre todo se ha confirmado en estudios en animales, en estudios preclínicos. En las conclusiones de esta reciente revisión sobre edulcorantes podemos leer: los consumidores deben saber que, contrariamente a la creencia popular de que sustituir el azúcar con edulcorantes es beneficioso para la salud, cada vez hay más evidencia de la implicación de los edulcorantes en el desarrollo de alteraciones metabólicas. Segundo punto, todavía no sabemos su efecto a largo plazo. Mucha de la investigación sobre edulcorantes se ha centrado en el aspartamo y en otros edulcorantes artificiales, pero sabemos que no todos los edulcorantes tienen el mismo efecto en nuestra salud digestiva y general, ya que son moléculas muy variopintas. De hecho, seguimos descubriendo cada poco tiempo nuevos efectos de los edulcorantes en nuestra salud, y lo que me hace decantarme aquí por la precaución es que la mayoría de la evidencia nueva que va surgiendo va en contra de los edulcorantes, y la que va a favor se limita a decir que ayuda a perder peso porque disminuye el consumo calórico, algo que por otra parte es totalmente cierto. Como veis, el paradigma está todavía muy centrado en las calorías, y aunque la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, garantiza que todos los edulcorantes disponibles son seguros a las dosis habituales, hay que distinguir entre seguridad, esto me produce un problema a corto plazo, es tóxico, y salubridad, esto es totalmente inocuo a largo plazo o protege mi salud. Lo primero lo podemos afirmar, lo segundo todavía no, y pasarán muchos años hasta que podamos hacerlo. Cada vez aparece más evidencia que contradice esta supuesta inocuidad de los edulcorantes. Los edulcorantes aumentan el umbral del dulzor. Cuando tu dieta está cargada de edulcorantes, cada vez necesitarás más dulzor para sentir con la misma intensidad el sabor dulce. Alimentos naturalmente dulces, pero con un dulzor sutil, te dejarán de saber dulce, como una fruta poco madura, por ejemplo. Esto modificará tu conducta hacia alimentos cada vez más dulces y más palatables, es decir, que sean más estimulantes para tu paladar. El resultado es que aumentará sin darte cuenta tu ingesta calórica progresivamente y empeorarás la calidad de tu dieta. Dicho de otra forma, el cargar tu dieta de edulcorantes te hará más propenso a comer peor. Pueden alterar la respuesta insulínica y glucémica. Veamos este estudio para ilustrar este punto. Tenemos a 17 sujetos obesos que no tomaban edulcorantes y eran sensibles a la hormona insulina. Estos sujetos hicieron dos pruebas de tolerancia a la glucosa, es decir, recibir una cantidad fija de glucosa y medir parámetros analíticos en los momentos posteriores. En una de las pruebas consumieron antes del test sucralosa y en la segunda prueba consumieron antes del test agua. En comparación con los controles, los que consumieron sucralosa alcanzaron mayor pico de glucosa, produjeron mayores cantidades de insulina y eliminaron más tardíamente esa insulina de su cuerpo. Es decir, que la sucralosa y quizás otros edulcorantes, contrariamente a lo que se pensaba, sí pueden afectar a la respuesta glucémica e insulínica a una carga de carbohidratos. Este hallazgo no tiene mucha relevancia si pensamos que la mayoría toman edulcorantes en vez del azúcar, es decir, sustituyendo al azúcar. Pero no nos olvidemos que los edulcorantes están presentes en muchos productos ultraprocesados que, además de edulcorantes, tienen carbohidratos refinados o incluso donde coexisten con azúcares simples, o también en suplementos deportivos como la proteína de suero, que por sí misma también eleva la insulina. Por lo tanto, elevaremos más la insulina y la glucemia si consumimos edulcorantes con este tipo de productos. Esto, una vez más, en una persona deportista activa no va a ser un problema, pero en una persona sedentaria sí puede serlo. Siempre se ha dicho que los edulcorantes no elevan la insulina ni la glucemia, pero como hemos visto, cuando se toman conjuntamente con glucosa o cuando se toman conjuntamente con carbohidratos sí pueden hacerlo. Verás cambios en tu conducta alimentaria, notarás más antojo de dulce y más hambre en general. Tu cuerpo tiene un sistema homeostático de control muy complejo y además estrechamente regulado. Este sistema te dice cuándo debes comer, cuánto tienes que comer, te regula de alguna forma. Cuando damos edulcorantes
edulcorantes no calóricos, estamos engañando a tu cuerpo y especialmente a tu cerebro. Por un lado le decimos que hay disponibilidad de un alimento dulce, por lo que tu cerebro prepara a tu cuerpo para recibir la energía de ese alimento dulce, pero en este caso la energía nunca llega. Esto puede condicionar esa respuesta homeostática de tu cuerpo, hacerte más propenso al dulce. Además, acabarás con más hambre y comiendo más si tu dieta está cargada de edulcorantes, por los motivos que comenté al comienzo del vídeo. ¿Te ha ocurrido a ti esto? Déjamelo en los comentarios porque me interesa mucho tu experiencia con los edulcorantes. Facilitarán los síntomas digestivos inespecíficos. Hablo de diarrea, dolor abdominal, distensión abdominal, flatulencia. Muchas personas, diría que muchísimas personas, mejorarían síntomas digestivos inespecíficos como los mencionados si dejaran los edulcorantes. Fíjate, aun sin causar un problema de salud evidente, estos edulcorantes interactúan con tu microbiota intestinal y facilitan mayor producción de gases, despeños diarreicos y molestias inespecíficas. En el caso de los polialcoholes naturales, estos no se digieren adecuadamente en el sistema digestivo y por eso producen estos síntomas. El maltitol es probablemente el que más síntomas digestivos produce. Así que te recomendaría, si tienes síntomas digestivos y no sabes a qué puede deberse, prueba a dejar los edulcorantes completamente durante 2 semanas y cuéntame tu experiencia. Si te están gustando estos consejos, te recomiendo que te pases por Empoder Academy. Allí tenemos todos nuestros servicios centralizados. Podrás reservar una consulta o una asesoría nutricional, podrás formarte con nosotros en nuestras formaciones, tenemos sobre pérdida de grasa, sobre ayuno intermitente, sobre dieta cetogénica, te van a encantar, vas a aprender muchísimo, así que te espero allí. Ahora hablemos de algo reciente e importante, edulcorantes y cambios en la microbiota. ¿Qué sabemos hasta ahora? Primero, ¿qué es la microbiota? La microbiota es considerado un órgano más, un órgano que no forma parte de nosotros, pero nos regula directamente. Es un órgano compuesto por trillones de células bacterianas y otros microorganismos que se relacionan continuamente con nuestras células e influencian a tu salud para bien y para mal. Algunos edulcorantes, y especialmente la sucralosa y la sacarina, alteran la proporción entre 2 grupos de bacterias, los firmicutes y los bacteroidetes. Las especies bacterianas en tu tripa deben estar en un perfecto equilibrio y cuando una especie crece mucho en detrimento de otras, aparece el sobrecrecimiento bacteriano o la disbiosis, y con ello pues los problemas, primero digestivos y después en otras partes de tu cuerpo. Un aumento en las enterobacterias conlleva inflamación crónica de bajo grado y mayor permeabilidad intestinal. Y recuerda que esa inflamación crónica de bajo grado puede aumentar el riesgo de enfermedades metabólicas, entre otras. Ahora, ¿qué evidencia tenemos de alteración en la microbiota causada por edulcorantes? Presta mucha atención porque te voy a explicar un estudio de Nature Reviews Endocrinology. Es uno de los mejores estudios que se han hecho en el tema de microbiota y edulcorantes y relaciona directamente el consumo de edulcorantes con resistencia a la insulina a través de cambios en la microbiota. ¿Cómo puede ocurrir esto? Fíjate, los autores del estudio, Eran Segal y Eran Elinav, dicen que los efectos a largo plazo de los edulcorantes pues todavía están por comprobar y que seamos cautos y que realmente nos hacen más mal que bien. Para comprobar su hipótesis utilizaron sacarina, sucralosa y aspartamo. Disolvieron estos edulcorantes en agua y lo dieron a diferentes grupos de ratones. Esos grupos de ratones que tomaban edulcorantes se compararon después con el grupo control que consumía agua con glucosa o con sacarosa, es decir, con azúcar de mesa. Después de 11 semanas, todos los ratones del grupo de edulcorantes tenían resistencia a la insulina y ninguno del grupo control. Después hicieron algo pues muy inteligente, le dieron antibióticos a ambos grupos de ratones para poner su microbiota a 0 y a las 4 semanas los niveles de resistencia a la insulina volvieron al punto de partida. Lo que sugiere que los cambios en resistencia a la insulina eran mediados por la alteración en la microbiota. Después cogieron ratones libres de gérmenes, es decir, sin microbiota, y le hicieron un trasplante de microbiota de los ratones que llevaban una dieta con sacarina o con heces de ratones que no tomaban edulcorantes. Pues para sorpresa de todo el mundo, los ratones libres de gérmenes, receptores de las heces de ratones que sí tomaban sacarina, desarrollaron intolerancia a la glucosa, mientras que los otros no, sugiriendo que aquí hay causalidad, es decir, que mediante la alteración de la microbiota causada por los edulcorantes a las dosis utilizadas, se producía resistencia a la insulina. En humanos, este es de los pocos estudios de intervención que tenemos, donde 7 voluntarios sanos que no solían consumir edulcorantes recibieron sacarina por 7 días. De ellos, 4 empeoraron su respuesta glucémica en tan solo una semana. Las preguntas que nos debemos hacer antes de preocuparnos y alarmarnos: primero, ¿qué dosis utilizaron? Muchas veces se utilizan dosis enormes en ratones, no equivalentes a las dosis que solemos consumir nosotros. Esas dosis, ¿a qué dosis equivalen en seres humanos? Los alimentos edulcorados que solemos tomar, ¿qué cantidad de edulcorantes nos proporcionan? Será diferente en mí, que en ti, que en tu vecino. Lo que quiero decirte con el tema de los edulcorantes
edulcorantes es que los consumas con responsabilidad. A ver, los edulcorantes no son el peor elemento de tu dieta, especialmente si todavía bebes alcohol o si eres sedentario. Es decir, demonizarlos y eliminarlos al 100% o huir de ellos a toda costa, pues no deja de ser otro reduccionismo, al igual que pensar que el azúcar es el único culpable de la obesidad. ¿Pueden tener un papel los edulcorantes en ciertos contextos? Por supuesto, especialmente si vienes de tener muy malos hábitos o llevas una dieta muy alta en azúcar, refrescos azucarados, zumos y demás, y quieres pues dejar de consumir azúcar progresivamente. El cambiar el azúcar por edulcorantes te hará bajar de peso a corto plazo, reducirá tu consumo de azúcares simples y puede ser un primer paso hacia la mejora. Sin embargo, ¿es la situación óptima? Pues no, no es la situación óptima, siento decírtelo, porque como hemos visto, cada vez tenemos más información sobre la posibilidad de que los edulcorantes no sean tan inocuos como nos han hecho ver. Tampoco hay que caer en el alarmismo ni en la quimiofobia, pues no existe un riesgo razonable de que produzcan cáncer u otras enfermedades graves a corto plazo. Y esto sí se ha estudiado, simplemente porque los tomamos en dosis muy bajas. La mayoría de estudios en ratones utilizan dosis muy elevadas y no equivalentes a las que solemos consumir los humanos. Por otro lado, el azúcar no es el único culpable de la epidemia de obesidad y eso lo he dicho muchas veces. Fíjate, por ejemplo, en los ciclistas, tanto de élite como amateur. Toman cientos de gramos de azúcares simples al día en forma de geles, de bebidas energéticas, de barritas y demás, además del resto de carbohidratos que consumen con su dieta. ¿Crees que en la población ciclista hay obesidad? ¿Crees que hay diabetes tipo 2? ¿Crees que hay hígado graso? No, no lo hay. Y también ocurre en otros deportes, no únicamente en ciclistas, por supuesto. Es más, una opción perfectamente válida si eres una persona deportista que entrena más de 6-7 horas a la semana es simplemente endulzar con azúcar, o con dátiles, o con miel. No pasa absolutamente nada, no estoy diciendo ninguna barbaridad. Ni el azúcar es tan malo, ni los edulcorantes son tan buenos. Y si necesitas alguna regla sencilla para saber cómo actuar, pues te dejo un plan de acción de la mejor situación a la peor situación. La mejor situación, ¿cuál sería? No edulcorar, bebe agua, endulza con fruta madura o simplemente, esto sería ya el modo Dios, acostúmbrate al sabor natural de los alimentos. Si eres deportista y quieres tomar un poco de miel como edulcorante o incluso un poco de azúcar, pues no pasa absolutamente nada. La siguiente situación sería un consumo esporádico de edulcorantes, es decir, 1 o 2 veces a la semana me tomo un refresco cero, o me tomo un yogur edulcorado de vez en cuando, o un helado sin azúcar en verano. Recuerda que si no tiene azúcar pues tendrá edulcorantes y aquí prioriza edulcorantes naturales como el eritritol, el xilitol o la stevia. Probablemente sean la mejor opción. Y entre los edulcorantes artificiales, la sacarina quizás sea la que más problemas presenta. La siguiente situación sería un consumo no esporádico de edulcorantes. Sería la persona que toma edulcorantes casi a diario, pero no en grandes cantidades. Por ejemplo, echando stevia al café todos los días. Y la siguiente situación sería un consumo continuado de edulcorantes en altas dosis. La persona que toma edulcorantes a diario y además en varios productos diferentes, normalmente ultraprocesados. Solo la última persona, a la vista de la evidencia clínica disponible, podría tener problemas derivados de los edulcorantes a corto o medio plazo. Por lo tanto, ahora tienes más información sobre los edulcorantes, así que consúmelos con responsabilidad y si puedes, pues reduce su consumo o incluso evítalos, pues no aportan nada a tu dieta más que ese dulzor del que a veces somos muy esclavos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides compartirlo con tus amigos, con tus familiares, para que también se puedan beneficiar de esta información. Nos vemos muy pronto, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.